y intentar que entienda la problemática que vamos a hablar, que es de tratamiento de lodos, la línea de especiamiento y la línea de deshidratación. Bueno, vamos a seguir en 4 bloques, como nos tenía propuesto las aguas residuales, fundamentos y diseño de los espessadores rotativos, quer seja para especiamiento, quer seja para deshidratación de lodos, operación y mantenimiento, casos de éxito y después, no final, a presentar la empresa para nos conocermos un pouco. Bueno, especiamiento e deshidratación de lodos. Vamos tentar hablar nos retos operativos e como se traduz a problemática de espesar o fango e deshidratar o fango en pequenas poblaciones. Considerei pequenas poblaciones de entre 1.000 a 10.000 habitantes equivalentes. Se ven que la tecnología que le vamos a presentar va hasta 1 millón, 2 millones de habitantes equivalentes, no importa, pero que ahora nos vamos a centrar en esta problemática e tentar explicar cómo se adecuan estas máquinas a este tipo de proceso. Bueno, o que se pasa es que en esta realidad tenemos unos recursos técnicos limitados, no es solo en una pequeña población, pero que actualmente, infelizmente, en todo tenemos grandes dificultades de tener técnicos especializados. Alta variabilidad hidráulica estacional, porque bueno, que se tienen pequeñas poblaciones, cualquier incidente nos va a causar problemas. Normalmente trabaja con edad de lodos elevada, 15, 20 días o 25 días, que estabiliza el fango y las características geológicas del fango son un poco diferentes con edades más avanzadas o cuando son más jóvenes. Operación sin presencia permanente de personal especializado, también es un tema muy importante. Y la presencia, no menos importante, la presencia de vertidos industriales, que nos pueden cambiar todas las características del fango que lo vamos a deshidratar. Entonces, para nos intentarmos encuadrar estos retos operativos con una eficiencia en la planta, tenemos que diseñar lo equipo con simplicidad total operativa, lo máximo posible, con robustez para conseguir hacer frente a estas variaciones de carga, adaptable a todos los tipos de lodo, si tiene grasa, si no tiene, si es viscoso, si no es, si es un lodo estable, si no es estable. Tenemos que nos adaptar, adaptada a una operación intermitente, porque si es una instalación que faz paradas y arranque, tem que ser atingir o estado estacionário o mais rápido possível e não estar em regime intermitente. Um consumo baixo energético e o mantenimento de baixo impacto, ou seja, o mínimo possível para não despender recursos humanos para estas plantas. Bueno, no especiamento rotativo, que é a primeira máquina que vamos a hablar, é uma máquina que espeza por gravidade, asistida porque tem uma placa de presión no final que podemos ajustar a que conseguir la materia seca final lo que queramos, hasta 10%, autolimpiante sin consumo de agua. Hoy en día es muy importante no tenermos el consumo de agua asociado a un equipo, un diseño compacto que pueda ser móvil para incluso planta en planta poder hacer el seu trabajo, una operación intuitiva y totalmente parametrizable, que es importante para nosotros, es que el operador no perca mucho tiempo en el arranque de una máquina, bajo nivel de ruido y bajo generación de aerosoles. Esto es una cuestión social muy importante que muchas personas no ligan, pero que es muy, muy importante nos tenermos una conciencia de que quien opera las máquinas tiene que operar en buenas condiciones. Entonces vamos a ver un pequeño vídeo. Esta es una máquina que lleva floculante, que va a flocular el lodo pasa para una tabla en que los discos rotativos se van impulsionando el lodo para adelante y con este movimiento, junto con las rejas, se van autolimpiando continuamente y el lodo vaya pasando para adelante, espesado, y en la frente podemos colocar la presión y colocar la concentración que queremos a lo final. Si es muy elevada, podemos quitar la presión y reducir la velocidad de los discos. Si es una concentración muy baja, lo podemos reducir la velocidad de los discos y aumentar la presión, y así alcanzar un equilibrio que queremos tener. Bueno, vamos a ver un caso real, que es un especiamiento de una edad. Esta es una edad para 20.000 habitantes equivalentes. Fue nos desafiado intentar incrementar la concentración de 0,8
para cerca de 4, non querían máis que 4, era unha cuestión de equilibrio, porque querían alimentar un digestor anaerobio, e, portanto, bueno, era o que querían. Unha reducción de volumen en torno de 80%, unha taxa de captura no mínimo de 95%, un consumo específico na orden de 3,5 kilos de materia activa por tonelada de materia seca, e o polímero, nosotros seleccionamos una emulsión catiónica reticulada de carga media, que es lo indicado para un lodo que estaba más o menos estabilizado. Entonces, aquí podemos ver cómo funciona la máquina en un caso real. La floculación va a los discos se están girando, se va espesando, quitamos la parte de presión porque no queríamos más de que 4%, y bueno, ahí se sale el lodo como queríamos, que era más o menos en torno de 4. ¿Vale? Entonces, bueno, esta tecnología no solo da para espezar el fango, como nosotros, como vimos de una realidad también industrial, quisimos operar con la tecnología haciendo un tratamiento primario. Entonces, utilizando la misma máquina, podemos utilizar, como los discos son autolimpantes y no colmatan, pueden trabajar con grasas y pueden trabajar con varios tipos de residuos sin colmatar y sin lavar. Entonces, operamos con unas máquinas que pueden ir hasta 300 kilos de materia seca por hora. Si fuera como primario, puede ir hasta 170 metros cúbicos hora, muy compacta para este tipo de caudal. Una taxa de captura que se consegue también en primario en la orden dos 95%. Potencia instalada, la máquina mayor consume menos de 2,5 kilovatios y el consumo de agua, bueno, no tiene. Entonces podemos ver en primario cómo funciona. Es la floculación. Este es un modelo piloto que fizemos el teste para un cliente. Bueno, y saca una agua con un rendimiento más o menos en el DQO de 50%. Lo que es importante es que si está, y mira con los sólidos que salen todo tipo de sólidos. Entonces, lo que es importante aquí en este caso es que podemos crear dos líneas, estar a trabajar con fangos y por un problema en la instalación podemos pasar agua sucia o agua bruta, en este caso, por la máquina y poder anular un impacto de carga, un impacto de grasas, lo que sea que estéis a perjudicar a la planta. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte, que es deshidratación de lodos. La prensa de tornillo multidiscos es más conocida do que la anterior. Hay mucha gente, bueno, que se vende este tipo de máquina, pues bueno, vamos a hablar un poco. Nosotros tenemos esta máquina en nuestro portfolio hace 10 años más o menos, a trabajar. Y entonces utilizamos nuestro know-how para hacer cambios en la máquina a nivel de programación, a nivel de cuadrieléctrico y a nivel de eficiencia en parafusos, ¿vale? En tornillos. Entonces, la máquina se caracteriza por un funcionamiento de baja velocidad, mantenimiento de bajo impacto también, porque apenas tienen 4 o 3 o 2 o 1 motor rotator, dependiendo de los tornillos. El bajo nivel de ruido también es muy importante. Como es una máquina que funciona a baja velocidad, revoluciones de 1 a 3 rotaciones por minuto, no tiene aerosoles también, como las centrífugas, por ejemplo, y el funcionamiento es estable también frente a variaciones, porque es una máquina en que la floculación no necesita de ser muy fuerte, porque no vaya a cambiar y a partir el flóculo, y entonces vaya a deshidratar en condiciones bastante más débiles. Aquí, como está la construcción de la máquina. Estos son discos rotativos, podemos ver a seguir cómo ellos funcionan. Bueno, ellos tienen un parafuso interno, parafuso en la parte superior es más largo para aumentar la presión y después no final hay una placa que nos vaya a crear presión sobre la máquina. Hay floculación, igual como la máquina de especiamiento. Aquí los discos son móviles, también se van autolimpiando, se va quitando la agua y no final, como hay menos espacio, se va aumentando la presión y se va también creando más presión a través del disco, y este disco se puede afinar y colocar más o menos presión. Bueno, esta es una máquina que nosotros empezamos hace bastantes años, fizemos cambios, entonces ya testamos en todos los tipos de industria y también en edades municipales.
Bueno, este é um exemplo do netar municipal que testamos. Fizemos numa edade de 5.000 habitantes equivalentes. É pequena, é uma máquina de um parafuso apenas, portanto só produz hasta 50 kilos, neste caso a produção era de 20 kilos de matéria seca por hora, um especiamento prévio de 2.1, perdão, fração de sólidos voláteis 92%, era uma lama, um lodo mais ou menos jovem, sequedade de salida 16-18%, consumo específico 6 kilos de matéria ativa por tonelada de matéria seca e o polímero na carga mais alta. Aqui apenas quisemos trazer um caso muito realista em que a sequedad no es elevada, es una sequedad media, pero que es un lodo fresco. Entonces, un lodo fresco es más difícil de deshidratar y entonces es mucho más difícil con cualquier tecnología atingir sequedades muy elevadas. Este es un caso real en que lo podemos ver cómo funciona. Este es de un parafuso, después tenemos hasta 4 y de varios diámetros. Bueno, estas tienen cerca de 18% de sequedad. Ya tivemos 20, 21, dependiendo de si tienen primarias, si no tienen primarias. Pero que, por ejemplo, después vamos a ver, comparado con una centrífuga, siempre es un poco peor. Centrífuga que vaya a 1%, por ejemplo, más, algo más, 1%, pero que cuando hablamos de mantenimiento, de operación, de todo lo que está en volta, bueno, tenemos que pensar porque tenéis también un consumo de polímero mucho más bajo y el consumo de polímero es muy importante en la depuradora. La prensa de tornillos también tiene una versatilidad operativa, se puede operar hasta 640 materia seca por hora, kilos, hasta 5.5 kilovatios, isto para a maior máquina, ou seja, para unha máquina que pode ir hasta 1 millón de habitantes equivalentes, estamos a falar de trabalhar con dúas máquinas 10 kilovatios, máis ou menos. E o consumo de agua de lavado 250 litros por hora, que é moi reducido, non consome mucha agua. Quisemos trazer este vídeo porque este vídeo representa un lodo que ten mucha componente primaria de unha industria muy abrasivo y está a trabajar esta máquina 3 años sin hacer mantenimiento, apenas haciendo lubrificaciones que son, bueno, que tenemos que hacer siempre que es lo plano de preventivas, pero que el plan de preventivas es la rota de lubrificación nada más. Es una empresa maderera en Portugal y está trabajando con estas máquinas, son 4 máquinas, equivale en términos de carga de sólidos a 1 millón de habitantes equivalentes, más o menos. Son mucho mayores, como es obvio, y la materia seca de este fango está en 20% más o menos. Depende del ratio, primarias y biológicas. Son 2 unidades en paralelo, cada una que está a tratar con 20 metros cúbicos, más o menos por hora, de una lamba bastante concentrada, 5% más o menos. Bueno. Entonces, hablando de operación y mantenimiento, como vimos, este tipo de tecnología es una tecnología que no requiere mucha supervisión, o que para pequeñas poblaciones se aplica. Arranques y paradas en modos automáticos es fundamental. Controlo en modo local y remoto para nosotros es muy importante porque nos permite dar asistencia y también para la operación solo se desloca a la planta. Cuando tengo un real problema y podremos monitorizar todas las variables de la máquina, incluso la calidad del filtrado, por ejemplo, como está, y hacer mensajes de troca para poder intervenir apenas cuando es necesario. En términos de mantenimiento, el diseño es mecánico simples, baja velocidade tem menor desgaste, intervalos de mantenimiento amplios, por tanto, apenas la gota de lubrificación, que es lo normal de una operación, y sin necesidad de personal altamente especializado para hacer las revisiones de la máquina, que tenemos siempre que contratar un equipo especializado, y en este caso no necesitamos. Un electromecánico hace la revisión tranquilo. Bueno, entonces, ¿por qué es más indicada? Perdona, porque coloquei ali DPIE porque pensaba que era una depuradora pequeña de Andalucía, mas no, es una empresa.
En Portugal sería depuradores pequeños y tal. Me perdona DPIE, pero que bueno. Bueno, fica para a próxima. Bueno, o criterio que podemos aquí escolher é se é adequado para uma operação intermitente ou não, se é sensível a variações ou não, se a complexidade operativa da máquina, o consumo energético da máquina, o consumo de lavado, a generación de aerosoles y la necesidad de un operador especializado. Estos son los tópicos del criterio. Entonces, comparado con el especiamiento en que tenemos discos rotativos convencionales o mesas discos rotativos LST, la tecnología que presenté, y mesas de tambor, lo que podemos ver es que realmente, en términos de consumo de lavado, que se gasta mucho en el especiamiento, y en términos de complejidad operativa y consumo energético, estamos iguais, pero que en sensibilidad a variaciones, esta máquina permite que las altas cargas y grazas que sean completamente sacadas sin cualquier problema de colmatar o tambor, por ejemplo, como acontece con el tambor, o colmatar las mesas de especiamiento, como también acontece muchas veces, incluso por lo menos en Portugal, muchas depuradoras se cansaron y no están a utilizar especiamiento porque no consiguen trabajar con las máquinas en continuo y de una forma estable. Bueno, entonces, na parte de deshidratación, temos a LDP, que nos vimos a tecnología de discos, y la parte centrífuga o filtros de banda. Bueno, en la cuestión de centrífugas, todos los conocen, los filtros de banda también. Consumen ambos, más o filtro de banda, agua. La centrífuga también consume, pero la centrífuga gasta mucha más energía. La sequedad es una sequedad mayor con la centrífuga, y hablamos a poco, que 1% que es normal, porque dependiendo del fango también. Pero que es menos estable, y ahí voy a explicar por qué. Porque cuando estamos a trabajar con una centrífuga, imagina que tenemos por ventura bulking o foaming o un problema en el biológico, la centrífuga se va a tener graves problemas y el consumo de polímeros se va a aumentar. En términos medios, muchas veces tenemos casos en que la máquina operando con 1% menos, en media consigue operar con producciones de lodos inferiores anuais. Isso pode acontecer, porque es más estable. Y las variaciones que pueden acontecer por vertidos industriales, por otro tipo de inputs na depuradora, crean perturbaciones y esas perturbaciones son refletidas no lodo. No solo no vertido, pero que no lodo. Bueno, esta es la conclusión, es que tentamos nosotros adecuar estas dos tecnologías, no solo la parte industrial, pero que también en la parte municipal. Bueno, Liberaqua era una empresa portuguesa, fue adquirida por Klinger. Klinger es un grupo internacional, lo deberéis conocer por Fluid Control and Sealing, que es de válvulas, de controlo. Adquirió la Liberaqua y, bueno, vamos siguiendo juntos. Y es la división de Klinger para parte de aguas. Hacemos el diseño, fabricación e integración de los equipos. Tenemos experiencia en hectáreas municipales o hectáreas industriales, y identificación de diagnóstico aplicacional es lo que hacemos siempre que que tenemos un desafío, sea en la municipal, sea industrial, es que lo hacemos. Bueno, nuestros servicios entonces son los estudios y optimización de línea de lodos, ensayos piloto y pruebas en la planta. Tenemos equipos que son pequeños para ensayar, para poder mostrar cómo trabajan, como grandes para poder alquilar en servicios de renting. Puesta en marcha, formación y asistencia técnica y el soporte post-venda, que es normal de todo. No sé si el tiempo ya está. Perfecto, ok. Bueno, nuestros contactos, muchas gracias. Bueno, Claudio, pues muchísimas gracias también.